Hola, bienvenidos al programa Educación para Todos. Mi nombre es Ademar. Hoy hablaremos sobre robótica enfocándonos al tema de aprendizaje no supervisado, el algoritmo Camins. La presentación se dividirá en 4 partes. Para entender cómo funciona el algoritmo, primero veremos una breve introducción a qué es Machine Learning. Luego explicaremos las diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Con todos los conceptos introductorios adquiridos, pasaremos a ver qué es el algoritmo Camins. Y por último, explicaremos cómo aplicar este algoritmo a la robótica. Comencemos con la primera parte de la presentación, la introducción al Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Comencemos con este concepto. Machine Learning, o también llamado aprendizaje automático. Utilizaremos este nombre para referirnos a Machine Learning en toda la presentación. Con el paso del tiempo, el aprendizaje automático es una herramienta que está presente en casi todas las tareas que requieren extraer información de una gran base de datos. Una base de datos la podemos definir como una colección de información que está almacenada en forma digital. Si analizamos nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que estamos rodeados de un montón de aplicaciones tecnológicas que utilizan el aprendizaje automático. Algunos ejemplos que tenemos en nuestra vida cotidiana son motores de búsqueda, tales que Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari u Opera y entre otros, que aprenden cómo brindar los mejores resultados mientras ponen anuncios beneficiosos para nosotros. Esto lo logra con toda la información que recolecta en cada motor de búsqueda. También están las transacciones de crédito, que son aseguradas por un software que aprende cómo detectar fraudes. Y también cámaras digitales que aprenden cómo detectar caras. También es usado en aplicaciones científicas como bioinformática, medicina y astronomía. Una característica común que está presente en todas estas aplicaciones de aprendizaje automático es la complejidad de los patrones que necesitan ser detectados. Una persona no puede dar las instrucciones para que la computadora realice estas tareas, debido a que la inteligencia y nuestras habilidades son adquiridas y perfeccionadas a través del aprendizaje de nuestra experiencia, ya que no nos dan instrucciones explícitas para realizar nuestras habilidades. Siempre estas vienen acompañadas de un aprendizaje y razonamiento. Es por eso que las herramientas de aprendizaje automático se preocupan de dotar a los programas la habilidad de aprender y adaptarse para que puedan realizar las tareas propuestas al ordenador. ¿Cuál es el objetivo de Machine Learning o aprendizaje automático? El objetivo principal del aprendizaje automático es realizar programas en el ordenador que puedan aprender de las entradas o datos que se tienen disponibles. Tenemos el siguiente concepto. El aprendizaje es el proceso de convertir experiencia en habilidad o conocimiento. El concepto de aprendizaje es importante y lo analizaremos mediante un ejemplo. En el ejemplo vamos a considerar qué es lo que ocurre en el aprendizaje animal. Este ejemplo se denomina ratas aprendiendo a evitar cebos venenosos. Cuando las ratas encuentran comida, lo que harán será mirar y oler. Entonces ellos empezarán a comer pequeñas cantidades. Y se lo comerán todo o no, dependerán del sabor de la comida y su efecto psicológico. Si la comida produce algún efecto enfermizo, la comida a menudo será asociada con la enfermedad y las ratas no la comerán. En todo este proceso hay un mecanismo de aprendizaje en detectar la seguridad de la comida. En resumen, si existe una experiencia pasada con la comida que fue negativamente etiquetada, el animal predecirá que la misma tendrá un efecto negativo cuando se la encuentre en el futuro. Este proceso se conoce como el aprendizaje por memorización. Es útil en algunos casos, pero carece de un aspecto importante de los sistemas de aprendizaje, que es la habilidad de etiquetar comida que no ha sido vista ni analizada. Lo que se busca es que de ejemplos individuales se llegue a la más amplia generalización. Esto se refiere a un razonamiento inductivo o una inferencia inductiva. En el ejemplo de las ratas, cuando encuentran nueva comida, ellas deberán utilizar su propia actitud hacia lo nuevo, viendo si la comida tiene un olor o gusto similar a la comida venenosa. Sin embargo, en algún punto, ese razonamiento inductivo se lo puede llegar a confundir con resultados supersticiosos de los resultados realmente útiles. Este es un punto importante a considerar cuando se diseñan sistemas de aprendizaje automático. Es por eso que cuando exportamos la tarea de aprender a la máquina, debemos proporcionar principios claros y bien definidos, que protejan al programa de llegar a conclusiones sin sentido o inútiles. El desarrollo de estos principios es un objetivo de la teoría del aprendizaje automático. Ahora vamos a ver algunos conceptos importantes a tomar en cuenta. La entrada o input son los datos de información que van a entrar al algoritmo de aprendizaje. Esa representa la experiencia. Esta entrada son las bases de datos que encontremos. Puede ser la información
que recolecta un motor de búsqueda de tus páginas web favoritas para ofrecerte contenido similar, o un montón de fotografías de personas sonriendo y tristes para luego diferenciarlas. La otra parte importante es la salida o output. Es algo de conocimiento o habilidad. Esta salida toma generalmente la forma de otro programa de computadora que puede realizar alguna tarea. La salida, en otras palabras, va a ser el resultado de la aplicación que queremos que las computadoras realicen de forma automática. Los algoritmos de aprendizaje son varios. Nosotros analizaremos el algoritmo K-means. ¿Cuándo necesitamos el uso de Machine Learning o aprendizaje automático? Es importante pensar cuándo vamos a necesitar el uso de Machine Learning en lugar de programar directamente nuestras computadoras para realizar la tarea en cuestión. Lo principal que debemos ver es la complejidad del problema y la necesidad de adaptabilidad. Algunos ejemplos de tareas que son demasiado complejas de programar y en las que necesitamos la ayuda del aprendizaje automático son tareas realizadas por animales o humanos o tareas que van más allá de la capacidad humana. En las tareas realizadas por animales o humanos hay numerosas tareas que realizamos rutinariamente. Sin embargo, nuestro propio análisis no es lo suficientemente elaborado para realizar un programa que realice las tareas que realizamos. Algunos ejemplos de estas tareas son manejar, reconocimiento de imágenes, y entre otras. En estas tareas, los programas de aprendizaje automático de última generación van a aprender de su propia experiencia. Estos programas han logrado resultados bastante satisfactorios una vez expuestos suficientes ejemplos de entrenamiento. Las tareas que van más allá de la capacidad humana. Existe una gran cantidad de tareas, están relacionadas al análisis de grandes y complejos conjuntos de datos. Cada vez existe más y más información digital disponible. Toda esta información se vuelve muy compleja para los humanos en darle un sentido. Algunos ejemplos de estos conjuntos de datos o base de datos son datos astronómicos, registros médicos, predicciones del clima. El aprender a detectar patrones importantes en grandes y complejas bases de datos es una aplicación que, con el desarrollo de computadoras más rápidas y con mayor capacidad de memoria, hacen que se abran nuevos horizontes en donde se pueda aplicar el aprendizaje automático. Ahora pasaremos a ver la segunda parte, en donde vamos a ver qué es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El campo del aprendizaje automático tiene ramificado en varios subcampos, tratando con diferentes tipos de tareas de aprendizaje. Existen 4 parámetros en los que los paradigmas de aprendizaje pueden ser clasificados. Nosotros vamos a estudiar el primer parámetro, en el que vamos a ver el supervisado versus el no supervisado. El aprendizaje va a involucrar una interacción entre el que aprende y su medio que lo rodea. Se puede dividir las tareas de aprendizaje de acuerdo al modo de ser de esta interacción. Una de las principales diferencias entre ambos, que nos va a servir para distinguir, es que el aprendizaje supervisado tiene una guía. Esta guía es conocida como etiquetas, en las que van a enseñar algoritmos las conclusiones a las que debe llegar. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, los resultados van a ser desconocidos. No hay una guía en la que se pueda guiar el algoritmo. El procesamiento de los datos de entrada tiene el objetivo de acercarse con un resumen, una versión comprimida de los datos. El algoritmo K-means es de tipo aprendizaje no supervisado. En este gráfico vamos a ver que tenemos un conjunto de datos en los que hay cuadrados azules, cuadrados rojos, triángulos rojos y triángulos azules. En el aprendizaje supervisado, tanto el conjunto de datos como las etiquetas van a entrar al algoritmo, y la salida del algoritmo va a ser la clasificación de estos. El algoritmo va a decir que es un cuadrado azul, un cuadrado rojo o un triángulo rojo. Mientras que en el aprendizaje no supervisado, va a haber el conjunto de datos, pero no van a haber etiquetas. Es decir, que estamos metiendo la base de datos sin saber qué es lo que existe dentro del conjunto. Pero el aprendizaje no supervisado nos va a dar una versión resumida de los datos. En el ejemplo vemos que está resumiendo que hay cuadrados y hay triángulos, pero sin una distinción de color.
Ahora vamos a pasar a la parte 3, donde veremos lo que es el algoritmo K-means. Este algoritmo K-means es de tipo de aprendizaje no supervisado. El objetivo de este algoritmo es identificar o descubrir grupos similares de objetos en el conjunto de datos. No lo debemos confundir con lo que es la clasificación, ya que en la clasificación estos grupos o clases ya están predefinidos. En la imagen podemos ver que en la parte izquierda está lo que es la clasificación y en la parte derecha es lo que está el agrupamiento. Para diferenciar ambos, podemos decir que la clasificación es de aprendizaje supervisado y el agrupamiento es de aprendizaje no supervisado. Las características del algoritmo K-means. El algoritmo va a ser capaz de encontrar grupos específicos de clústeres del conjunto de datos. Este número de grupos específicos, el algoritmo lo tiene como prioridad. Este número puede ser basado por nuestra observación o experiencia, pero hay algunas técnicas que nos servirán para evaluar la calidad del desarrollo del modelo, basado en la elección del número óptimo de grupos de clústeres. Para esto se va a explicar el método del codo. En la siguiente imagen podemos ver cómo los datos están totalmente dispersos antes de aplicar el algoritmo. Cuando aplicamos el algoritmo después del K-means, en este ejemplo vamos a introducir que el acumulador de entrada, el número de agrupaciones va a ser 3. Como vemos, los datos ya están más resumidos y se puede ver que existen 3 grupos en los que comparten características similares. Tenemos que entender bien lo que es un centroide. El centroide va a ser elevado por medio de la suma de las distancias euclidianas entre el centroide y el punto más cercano a este centroide. Es decir, que dentro de todo nuestro conjunto, clúster, se va a sacar un promedio y se va a hallar el punto centroide. Ahora vamos a ver lo que es el método del codo. En la siguiente imagen se puede observar la curva de salida al aplicar el método del codo. Esto se va a hacer con el fin de determinar el número óptimo de agrupaciones, clusters, para ser aplicado al conjunto de datos. Por último, vamos a ver lo que es la aplicación de la robótica. En la siguiente imagen tenemos un robot, es denominado TurtleBot, en el que está doblado por 5 obstáculos. El robot tiene una especie de sensor en el que va a mapear los obstáculos. Este mapeo va a ser nuestra base de datos de entrada al algoritmo K-means. Para determinar el número específico de clusters más eficiente para nuestro grupo, vamos a aplicar el método del codo. En la siguiente gráfica se ve la curva. En esta curva podemos ver que existe un cambio abrupto en el número, en el eje X, en el valor número 5. Es decir, que vamos a elegir como número de agrupamientos 5. En la siguiente imagen vemos como salida cómo se halló el centroide de cada uno de los agrupamientos. El centroide está representado con una estrellita. Ahora el robot sabe cuál es el punto medio de los obstáculos y en dónde están ubicados. Mediante un mapeo se puede hacer que el robot pueda evitar estos obstáculos. Así, aplicando el algoritmo de K-means a la robótica, podemos hacer que una gran base de datos analizar qué obstáculos se encuentran en qué parte y así poder evitarlos. Muchas gracias.